Florencia Canale es la escritora argentina que usó como fuente literaria la vida de las grandes mujeres del siglo XIX. Son de armas tomar, algunas más que otras, y algunas en relación a un caballero, ¿no? Siempre. Y además, Diego Donofrio nos viene a presentar La Bestia Equilátera. La Bestia Equilátera nace del taller literario de Luis Chitarroni y Daniel Goebel, ¿no? Pero antes, todo esto. Tendemos a la lectura, entre otras cosas, como una posibilidad de encuentro, de intercambio. Que la lectura se convierte en algo sistemático, en algo más voraz. Leyendo a Florencia Canale, me pregunto si sería posible escribir una gran historia argentina protagonizada solamente por mujeres. ¿Eso es posible? Claro. Claro. No son ninguna chicas fáciles. No, son todas de armas tomar. Son de armas tomar, algunas más que otras, y algunas en relación a un caballero, ¿no? Siempre. Hubo pocas, tal vez con vida propia, pienso en Juana Zurduy, y el resto por ahí, la mujer de, la hija de, la amante de, pero mujeres... Sí, pero si bien vivieron, porque era la mujer del siglo XIX, Claro. vivieron a la sombra de un Por hombre, supuesto. tuvieron grandes decisiones políticas. Yo creo que Encarnación Ascurra no era una nena que... No. Era la mujer de la talla que tenía que tener rosas, digamos. Por supuesto, me parece que es la primera mujer que hace política en el espacio público, además, porque algunas lo hacían, pero ¿no? dentro del hogar. Pero Encarnación era una mujer bravísima, bravísima, que además yo diría en la que Rosas confiaba plenamente. Yo no sé si ella, digamos, sí, claro, confiaba plenamente en él, pero me parece que ahí estaba dada vuelta la cosa, ¿no? Y su hermana Josefa... Claro. La toma, es la villana de la novela de Mármol. Es la Porque, villana. es la villana de Sí. Eduardo Belgrano y de Amalia. Claro, es la villana, pero yo diría que fue en un punto una pobre mujer, porque Pero tuvo vos una sabés que vida... yo tenía la versión solo de Mármol y decía, qué mala. Qué mala Porque señora. realmente los hacía Claro. sufrir. Pero después fui leyendo y dije, no era tan mala. No, y además se suponía que era una suerte de ministra que manejaba, ¿no? Los asuntos con el pueblo, cuando su hermana había muerto. Pero fue una mujer muy sufriente. Vos sabés que no se casó con el hombre que ella amaba Manuel Belgrano. Tuvo un hijo. Claro, tuvo un hijo, por supuesto, del que Belgrano poco supo, no supo nada, y que además ella estaba casada con otro señor. ¿Realmente ¿no? fue ingenuo? ¿No lo supo Belgrano? ¿O No, fue no, abandónico? no lo supo, porque sí supo después, ¿no? Su otra hija, con la otra señora, también casada con otro señor, ¿no? Belgrano, siempre con mujeres casadas, con otros señores, pero no supo de la existencia de Pedro Pablo, que fue criado por su hermana, por Encarnación, y por su marido, que era Juan Manuel de Rosas, ¿no? Claro. Yo digo, ahora vamos a ir porque son tantas, pero Sí. yo digo, Rosas, que a mí me apasiona la historia, fue un hombre rodeado de mujeres fuertes, porque Encarnación, Josefa, Eugenia Castro. Pero empecemos por la madre. Claro. La madre crió a sus hijos a cachetazo limpio, y yo diría que esa familia, la Ortiz de Rosas, López Osornio, fue un matriarcado, ¿no? Estos tiempos ¿no? que se habla tanto de patriarcados y del sojuzgamiento. Yo te diría que el sojuzgado, estoy exagerando un poco, ahí fue el padre de Rosas, ¿no? Don León, porque ella, la madre, se ocupaba de los peones, se ocupaba del campo, ella era la dueña del dinero, además. Claro, y a la política se accedía si tenías dinero, digo.
Rosas llegó al poder Rosas- por accionar de su familia. No, porque la familia no quería que se dedicara a la política. Rosas llega al poder porque se transforma en el portavoz de los terratenientes. Él era un hombre que, por supuesto, de fortuna, pero que multiplica su fortuna por la creación del saladero, con sus socios, ¿no? Con Terrero y Dorrego. Ahí se transforma en un hombre poderosísimo y además es, yo diría, el artífice del cambio de paradigma, ¿no? El paradigma, los hombres importantes eran los comerciantes, a partir de Claro. Juan Manuel de Rosas, el hombre importante es el terrateniente. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, Rosas empieza a tomar cada vez más poder porque es el representante digamos, de los derechos o de los reclamos de una suerte de sindicalista, ¿no? Claro, de los terratenientes. terratenientes. Exacto, y entonces empezó, ¿no? Ahí a montarse en el poder y ahí llega Yo digo, a la gobernación. con esos personajes y en ese contexto, ¿es posible pensar en un casamiento de amor romántico con Encarnación? No, también fue un negocio. No, yo te digo, además fue O una alianza, fue digamos, digamos, por lo menos. estaban enamorados, sí, se querían, pero la madre de Juan Manuel de Rosas no quería que su hijo se casara con Encarnación Ezcurra, que le parecía poca cosa, fea, digamos, esto, ¿no? Para su príncipe, pero Encarnación se inventa un embarazo. Y se inventa un embarazo, además que se haga un... Digno del mejor teleteatro norteamericano, Por favor, latinoamericano. por supuesto, se inventa un embarazo y entonces la madre la madre de Rosas al enterarse de esto, no le queda otra que su hijo limpie el honor de la familia y se casen. El asunto era que no había niño en cuestión, no había bebé, pero tenemos la suerte o la desgracia de que vuelve Pepa, Josefa, desde el norte, con una criatura con el hijo de Belgrano. non santa en brazos, y ahí hacen el pase de manos, y entonces crían a este niño, que es el hijo de la hermana de Encarnación con Manuel Belgrano, como hijo propio, que se entera a los 20 y pico, ¿no? Que no es el hijo de esa madre y de ese padre, sino que su tía es su madre. Claro. ¿Y Manuelita, cuándo nace? Manuelita ¿A cuántos años del matrimonio? nace, primero nace un hijo, Juan Bautista, un varón, y después llega Manuelita, que es la luz de los ojos de ese padre, ¿no? Porque Encarnación tuvo hijos, pero no fue el prototipo femenino de aquel entonces, que era esposa y madre. Fue una suerte de hembra Paridora. deseante, Sí. deseante por ese hombre al que cuidó todo lo que pudo, yo diría a costas de su propio cuerpo y de su salud. Y entonces, bueno, no se ocupó. Sí había tías y había otras mujeres que podían ocuparse de los hijos. No fue Encarnación una madre, el prototipo de la madre. Una madre amorosa. No. Siempre se lo acusaba a Rosas de utilizar a su hija y el erotismo y exponerla. Sí. Bueno, se lo acusó, ¿no? De ser entregador. Bueno, Mármol dice que la entrega a los ingleses, al embajador inglés. Y no solamente desde la ficción, ¿no? El periodismo opositor, desde... Rosas fue muy odiado. Rosas fue amado y odiado por igual, Entonces ¿no? dijeron todo lo que se podía El decir. restaurador y el tirano. Claro. Entonces, bueno, la prensa opositora desde Montevideo decía que Rosas se llevaba a la cama a su hija. Claro, Que, sí, ¿no? Que este sátiro llevaba a su pobre hija al lecho. Sí, que era un pedófilo. Y además te digo que mucho peor que un pedófilo. Bueno, ¿no? Eugenia Castro. Bueno, Ahora sí, hablamos. ahora hablamos de Eugenia, pero te quiero decir que además Rosa sabía de esto y no se ocupaba de desmentir esto. Hay uno de los viajeros ingleses que llega a Palermo a visitarlos. Por supuesto, Encarnación ya había muerto y estaba Manuelita, que era una suerte de acompañante o de figura femenina. Él la presentaba, y aquí le presento a mi esposa. Provocaba estas situaciones complicadas. Tenía un sentido del humor particular.
Rosas. Finalmente, Manuelita, ¿con quién termina casándose? Bueno, Manuelita termina casada, aunque su padre había hecho todo lo posible porque no se casara, quería que su hija lo acompañara hasta la muerte. Una cosa, un padre tremendo. Edipo. No, una cosa tremenda. Y ella también tenía adoración por su padre. Pero se casa con Máximo Terrero, Claro. que además era el hijo de quien había sido su socio. Era un candidato extraordinario, había también sido su secretario. Era maravilloso, pero Rosas era un hombre difícil. Al fin, por suerte, Manuelita pudo salirse de esa dinámica tan encapsulada, tan endogámica, Claro. y se casó con Máximo y se casó grande. Y tuvo hijos grandes. Ella pensó que no iba a... ¿Lo acompaña Rosas en el Por exilio? supuesto, ella, vestida de varón, ¿no? Para pasar desapercibida en esa medianoche después de caseros, ¿no? Claro. Que escapan hacia el barco que los llevará a Southampton. Ella, Juan Bautista, el varón, con su mujer y su pequeño hijo. Pero Manuelita lo acompaña incluso a pesar de que él la echara de la casa cuando se casa, ¿no? La que no la acompaña y nunca, y él se cansa de llamarla por cartas, es Eugenia Castro. Bueno, no Pero- sé si se cansa, no, llama poco, ¿eh? ¿Sí? Él le dice, vos venite al barco conmigo con Soldadito. Soldadito era una de las hijas, ¿no? Que se vestía Expliquemos de quién era Eugenia Castro era una niña que él había ejercido como tutor. Te estoy hablando de 13 años, ¿no? Ay. Los padres mueren, ella y su La hermano pedofilia, quedan... está bien que es del siglo XIX, Bueno, pero- claro, ¿no? Porque Remedios se casa a los Y, 14. ¿Rosas qué edad tenía en ese momento? Bueno, 40 y largos, que soy un hombre Por una grande. nena de 13. Me cuesta que digas nena, no me reten, ¿no? Me cuesta, digamos, porque realmente en aquel entonces no había adolescencia. Claro, sí. Una niña de 12 años tenía una transición y ya a los 14 ya era una mujer para Claro. casarse, digamos. Esto era así. Pero bueno, Eugenia va a vivir a lo de Rosas, Encarnación todavía vivía y ya estaba enferma. Encarnación era asistida por Eugenia y por supuesto empieza ahí este vínculo con Rosas, que a Encarnación muerta y después de llorar mucho a su mujer, Rosas, la muerte de Encarnación es un golpe durísimo para Lo deja Rosas. desolado. Lo deja desolado. Pero bueno, Eugenia un poco ocupa ese sitio, ¿no? Sí, la tiene en un camastro detrás de un biombo en su recámara. No la muestra públicamente, pero todo el mundo sabía que Eugenia cada tanto iba teniendo embarazo tras embarazo y eran hijos de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Qué bárbaro. ¿Tenés idea de cómo muere Eugenia Castro? ¿Muere acá? Muere sola, pobre. Sí. Vos sabés que cuando muere Rosas, estamos hablando de, ¿no? Muere a los 80 y pico, ya grande, los hijos eran muy grandes. Y un abogado se acerca a alguno de estos hijos que habían quedado, los hijos bastardos, entre comillas, a una especie de carancho, te diría. Se Sí. les acerca para decirles, ustedes tienen que... podrían ¿Por qué no reclamar? reclaman? Por supuesto, Rosa se había ido con nada al exilio. Claro, y había sido embargado por... Y Manuelita había vivido con ellos como una hermana más, pero cuando viene el reclamo, ella los desconoce. Sí, claro que conocía yo a esta señora y a estos chicos que eran los hijos de una sirvienta de mi padre. Claro. Una hiena, Manuelita, Terrible. una hiena, sí. Siendo un poquito hacia atrás en la historia, está Remedios. Remedios, que claro. También es muy jovencita para el general San Martín, que tiene 34 años. 34 años. Ella 14. Vos sabés que ella estaba preparada, comprometida con otro hombre, un hombre elegido por sus padres, de linaje, ¿no?
digamos, un hombre en condiciones de casarse con la hija de don Yo Antonio digo, de Escalada. El Buenos Aires de esa época, Buenos Aires colonial, era casi español. Era español, no casi español. Era una español. colonia Por española. supuesto, Entonces, por supuesto, y además no paraban de llegar hombres, digamos, éramos una colonia, entonces, digamos, todo empieza a movilizarse un poco, me parece, a partir... y los hombres que tenían más poder económico, comerciantes, eran todos españoles. Eran todos españoles, y además... Y los criollos estaban por ahí. No, bueno, Trabajando. por supuesto, por supuesto. Y entonces, cuando se conocen San Martín y Remedios, bueno, cuando ella lo ve, da cuenta de este hombre, queda muerta por él y logra casarse con él. Raro, porque en aquel entonces no era fácil quebrar la orden parental, ¿no? Decir, yo no me quiero casar con yo me quiero casar con este que está aquí. Además, sobre todo San Martín, que acababa de llegar a Buenos Aires, nadie sabía demasiado quién era y generaba un poquito de tirria, no en vano. Llega en marzo de 1812 y en octubre protagoniza un motín y en diciembre ya lo mandan a San Lorenzo para que ojalá le pegue alguna bala y lo mate, pero por suerte lo sobrevive. tuvo Cabral, A Cabral. soldado heroico. Y después Claro. lo mandan a Mendoza, saquémonos a este tipo de aquí. Era, ¿no? Y mientras tanto, Remedios fue una Mientras una tanto, esposa fiel y abnegada. y abnegada, no. No. ¿Cómo fue? Remedios, por lo pronto, se casó muy joven y seguramente idealizando el matrimonio, idealizando a ese hombre que pronto le demostró que iba a vivir un matrimonio infeliz, seguramente como la mayoría de esas mujeres de Lo que aquel pasa es que entonces. me parece que la idea del amor romántico apareció a fines del 19. Sí, claro. Ahí de me cualquier parece que al modo, principio del 19 eran más lazos políticos por y supuesto. sociales. Por supuesto, no. pero ella queda sola en Mendoza, digamos, ella está con un hombre que está poco, que la acompaña poco, que cumple poco, además, Claro. ¿no? De esos años en los que estuvieron casados, no sé, habrán estado juntos 100 días, bueno, estoy exagerando por ahí, pero muy poco. Mercedita es hija de Y Mercedita, Remedios. por supuesto, es hija de Remedios y cuando él la manda de vuelta a Buenos Aires, que ya estaba bastante enferma y que además él estaba poco y nada, una de las versiones es que él la manda de vuelta porque él se entera que ella tuvo algunas cuestiones con algunos subalternos de él, ¿no? A los que él castiga, ¿no? Los rapa y los exilia, los destierra. Y el destierro, el peor de los castigos, ¿no? Y entonces la manda ella de vuelta a Buenos Aires con su hija pequeña, escoltada por su hermano Mariano, su querido hermano Mariano de Escalada, y va ella en el carruaje principal y al lado una carreta con un cajón por si muere en el camino. Es una escena de un lirismo, Terrible. ¿no? Y además ella tísica, ¿no? Uno imagina que en breves ya estará vomitando sangre, ¿no? Perdón por mi mente No. encendida. No, pero es muy cinematográfico. Y sí. Pero digo, todas estas mujeres que parecen que viven a la sombra de un hombre, pero tienen cierta libertad sexual, la Perichona es la dueña. Es la dueña. Es la dueña. Es anterior incluso a Remedios. Estamos Sí, yendo para adelante. claro, vamos, no. Pero es la amante del virrey Liniers. Es la amante del virrey Liniers, es la abuela de Camilo Gorman, llega al Río de la Plata a fines del 18, por supuesto casada y con hijos, casada con Thomas O'Gorman, un comerciante irlandés, pero es una mujer con una educación sentimental a la francesa, que es la antítesis de la que teníamos Claro. aquí, ¿no? Pacata, Española, católica, oscura, ¿no? Colores oscuros. Esta mujer Claro. llega con los colores y con las libertades
de Francia, de Madame Pompadour, Claro. ¿no? Entonces, De Bolívar, ya que todavía no existía. claro, entonces imagínate que esta mujer que, bueno, se instala aquí con su marido, su padre un comerciante riquísimo también, de fortuna, y que, bueno, rápidamente se acomoda. En la alta sociedad. Por supuesto, se acomoda donde debe ¿Qué acomodarse. información le da? Ella es espía de los ingleses. Ella está aquí en 1806 con el advenimiento de la primera de la invasión. invasión. Entonces, bueno, imagínate una francesa con, ¿no?, el poder inglés en el Río de la Plata, rodeada de españoles, de realistas. Había que subsistir, ¿no? Y después... Porque las invasiones inglesas son raras. Vienen en 1806, en Después vuelven en 1808, les tiramos 1807. aceite hirviendo y se fueron. En 1807. Y en 1810 apoyan el primer gobierno Bueno, es que en realidad... patrio. Lo que querían era sacarse España de encima. Por supuesto, porque además durante esas invasiones hay una famosa lista, hay que leer La Libertina, mi libro que cuenta eso, la historia de Madame Perichón, pero lo que sucedía en aquel entonces. Hay una lista de 58 hombres que, clandestina y clasificada, que tienen encuentros, por supuesto, secretos con los ingleses, pidiendo guita para subvencionar una suerte de, en algún momento, bueno, saquémonos a los españoles de encima, digamos. Las relaciones con los ingleses son, bueno, por algo todos se van allí, ¿no? Sí. Rosas. Pensemos también que Inglaterra en ese momento era Estados Unidos hoy. El gran imperio era Inglaterra. Pero es digamos, que eran los dueños del mundo. eran los Tenían dueños del mundo. colonias en la India, en todos lados. Eran los dueños del mundo, pero ojo que avanzaba Napoleón Bonaparte. Claro. Entonces, yo te diría que Buenos Aires se había transformado, o el Río de la Plata, en un puerto fundamental para los ingleses, para los franceses, para los portugueses, y ya éramos, ¿no?, de los Porque españoles. no podían navegar por el Paraná. Pero para claro, entrar. entonces era, yo te diría, la bien querida de Europa, ¿no? Entonces, sí, esta mujer, Madame Perichón, bueno, empieza a tejer alianzas para subsistir, para sobrevivir. El marido, en la segunda invasión, se subió a un barco y se rajó y la dejó acá, pero ella poco le importó. Ella ya había tenido relaciones con Beresford, Quería ojo. el poco compromiso que tenía. Se tomaban un barco y se Es iban. que yo te quiero decir una cosa, digamos, el concepto de patria Claro. es algo bastante más moderno, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, San Martín era un soldado que peleaba a las órdenes del rey, estamos hablando antes, pero era un tipo que recibía un sueldo, ¿no? Peleaba a las órdenes del rey, pero vino aquí, dijo chau, y ahora armo la liberación de América desde el sur. Manuel Belgrano también era, ¿no?, un súbdito del rey. Llega a Buenos Aires por orden del rey a crear el consulado de Buenos Aires y después, ¿no?, hacen una pirueta en el aire y se sacan, digamos, y pelean en contra de los realistas. Por eso muchas veces se encontraban en el campo de batalla con camaradas o con conocidos o con amigos que tenían de España que por ahí tenían que pelear en contra. Claro. Eran tiempos bastante de mucha intriga y conspiración, fascinante. Claro, muy efervescente. Y después la última era la que estábamos hablando hace un rato, de Damasita Boedo, que fue la vengadora. Bueno, Damasita Boedo fue la amante... Faltan las mujeres de Urquiza, pero lo que pasa es que... Bueno, Hubo ahí muchas mujeres. necesitamos no es Claro. un programa entero porque hubo ¿Se cantidad. sabe cuántos hijos tuvo Urquiza? No. No, pero se dice, ¿no?, la leyenda cuenta que Entre Ríos entera desciende Era de Urquiza. de Urquiza, de Justo José. No creo que sea tan así, pero tuvo muchas mujeres y muchísimos hijos. Lo novedoso de Urquiza es que les dio el apellido, ¿no?, porque estaba lleno de hombres que tenían hijos y no tenían ni idea y no les daban el apellido. Él supo que tenía que darles el apellido porque después, digamos, para repartir la herencia, digamos, un previsor,
¿no? Ahí Bueno, lo defendemos. hablemos de Damasita. Hablamos Cortamos y volvemos y hablamos de Camila Gorma. Pero Damasita fue la amante de Juan Galo de la Valle, estuvo con él los últimos tiempos, los últimos días de este hombre. Ella era una joven de la sociedad. Un sociedad. hombre controvertido en la historia de la Valle. Muy controvertido. Una fama. Una fama, pero bueno, fue un soldado, fue la espada unitaria más importante, y su muerte fue una muerte bastante particular, ¿no? Esa, digamos que además es como reproducida, ¿no? Esa bala que entra, lo encuentran las huestes de Rosas en ese paraje jujeño. Y bueno, hay una bala que entra limpia por el ojo de la cerradura y le pega como por aquí, lo mata instantáneamente. Bueno, todo es muy raro. Y hay una pata de la historiografía más novedosa que hace referencia a la muerte de Lavalle en manos de Damasita Boedo. Damasita Boedo era una joven de la sociedad salteña. Su hermano había sido fusilado por orden de Lavalle y ella era huérfana, criada por los tíos y las tías. ¿Se sabe por qué razón mandaban a matar así? ¿Por qué Lavalle había matado al hermano de Damasita? Porque seguramente eran federales, eran los tiempos, ¿no es cierto?, de la no había grieta, no charlaban. No, ahí no había conversación, se mandaban a matar, de un lado y del otro, ¿no? Federales y unitarios rendían sus cuentas en el campo de batalla o en una esquina. Entonces, bueno, ella muere este hermano querido, Mariano Boedo, y ella jura vengarse. Y entonces ella se le acerca a Lavalle, quiere acompañarlo en su último derrotero, pero tiene la desgracia de enamorarse de Lavalle. Y entonces, vos fíjate cómo el erotismo condiciona... La pasión y el erotismo condiciona a todas estas mujeres, de la mujer de Rosas. Y los hombres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y se supone que Damasita lo mata. Bueno, y entonces... No está claro. No está claro ese tiro que se escucha, de quién viene. Yo cuento en La Vengadora, mi novela, toda esta historia que es fascinante de esta mujer, ¿no es cierto?, que jura vengar a su hermano, pero que se enamora del objeto de su venganza, que es Juan Lavalle. Y bueno, lo que no se cuenta es que Lavalle ya en los últimos tiempos, sus subalternos lo contaban en las bitácoras, que él estaba bastante enfermo, entre comillas, por supuesto. Hoy podríamos hablar de una bipolaridad, esto es un disparate lo que estoy diciendo, pero pasaba de las melancolías, de unas melancolías enormes que no podía levantar, a unas euforias, no voy ganando la guerra, ya estaba terminado Lavalle, pero bueno, estaba un poco loco. Y entonces, bueno, que se hubiera suicidado o que lo hubiera matado esta señora, no representaba un gesto heroico para un soldado. Qué mejor que morir en manos, digamos, para el discurso oficial, ¿no es cierto? Morir en manos de las huestes de Rosas, y no por un asunto de faldas o porque se pegó un tiro. Se podría escribir una historia de Rosas tuvo la culpa. A Rosas le echaron la culpa de todo. Bueno, y además después, un poco la tuvo y un poco inventada. Y además, ¿no?, toda esa procesión con esa cabeza y el corazón de Lavalle hacia el norte, ¿no? Porque el cuerpo muere el 9 de octubre y el cuerpo empieza a descomponerse. Entonces tiran las vísceras y los cachos de cuerpo al río y siguen con el corazón y la cabeza como en un frasco de aguardiente para que se mantuviera. Y la única mujer que acompañaba esa procesión, casi como Juana la Loca, que no puede decirse más Juana la Loca, ¿no?, la mujer de Felipe el Hermoso, cuando va con el féretro de su marido hacia la Alhambra, esta mujer que tal vez lo había matado, lo acompaña desesperada porque era el amor de su vida. No, se me pone la piel de gallina, no.
Canale, hay que comprar tus libros. Y- Hay que leerte. Son muy apasionantes. Es así, es así. La pasión del siglo XIX. Sí. ¿Te vas a meter con el siglo XX en algún momento? Hay grandes mujeres. Sí, Bueno, claro. Eva Perón, creo que la... Claro, es una La mujer, primera. la primera. Por ahora tengo historias para contar en el siglo XIX y tal vez de principios del siglo XX, aunque también tengo ganas de cruzar fronteras, en eso estoy, ¿no? Hay mujeres y hombres fascinantes en el En siglo XIX. Latinoamérica. Sí, Genial. sí. Bueno, ya Claro. te leeremos muy pronto. Sí. Quédate con nosotros y hablamos favor. de Camila. Seguimos en El Quijote no se mancha. Yo soy Carolina Silverglade, estamos en Mandrágora, una librería en Villa Crespo, es el barrio en el que vivimos. Y bueno, un poco la idea de abrir la librería fue unificar o congeniar, digamos, lo que nos gusta con nuestro espacio, y transformarlo en nuestra forma de vida y nuestro medio de vida. Hay algo de nuestra propuesta que es muy barrial, conocemos tanto los libros que tenemos en nuestro catálogo, como a las personas lectoras que se acercan. Y un poco nuestra función es hacer ese match, ese encuentro, ese acercamiento. Entonces creo que hay algo de lo artesanal, de lo personal, de lo cercano, digamos, que es una particularidad que tenemos las librerías de barrio, que bueno, quizás no en todos lados se encuentra. Mandrágora, la palabra, es una planta carnívora que está presente en la literatura además y que es una planta que también tiene como distintas acepciones, tiene como una parte medio mágica. Ya en la fachada, la enredadera, al ingresar hay un patio con plantas. Entonces, bueno, como que la idea del verde de la planta está muy presente en nuestra propuesta y entonces, bueno, el nombre un poco está en sintonía con el espacio que habitamos. Acá en Mandrágora tenemos distintas secciones. Por un lado, bueno, vendemos libros de narrativa, de ficción, en donde hacemos un énfasis en las editoriales independientes. También tenemos un área bastante importante de ciencias sociales, ensayos y demás, con una impronta feminista también o transfeminista importante. También tenemos una sección de poesía que está en crecimiento permanentemente y una selección de libros infantiles que también tiene su lugar bien ganado en la librería y su público que viene especialmente a buscarlo. Y es un área que nos gusta mucho. Hay talleres de lectura, de escritura, hay clubes de lectura que incluyen un libro por mes y un taller. Es una parte de nuestra propuesta que nos resulta como muy linda y muy interesante, porque bueno, entendemos a la lectura, entre otras cosas, como una posibilidad de encuentro, de intercambio. Bueno, Mandrágora para mí es un sueño cumplido, de alguna manera. Lo planeamos como un cambio en nuestras vidas, digamos, un proyecto que implicó, bueno, movimientos, obviamente, en nuestra vida laboral y en la lectura, los libros siempre fueron lo que más me gustó y me sigue gustando. Y la verdad es que poder vivir entre libros a diario y poder acercar los libros a las personas lectoras y poder estar en permanente movimiento y aprendizaje en torno al libro, lo siento como un privilegio y como un sueño que se cumple cada día. Seguimos con Florencia Canale y hablamos ahora de tu última novela, Pecadora, la pasión de Camila O'Gorman.
¿Por qué un calificativo tan católico? Porque Como yo pecadora. te diría que es una novela religiosa, no porque sea religiosa en sí, pero... Y además, ¿por qué pecadora, no? Que lo remite solamente a ella, porque en todo caso los dos pecaron, Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, ¿no? Pero bueno, yo había querido otro título que había propuesto, pero que no pudo ser, que ahora lo cuento, que es Hereje, y entonces Hereje era... ¿no? Iba bien para los dos, pero hay una novela de Padura que se llama Herejes, Claro. de la misma casa editora, y Claro. además, bueno, les resultaba hereje una palabra... Y me acuerdo de La novia del hereje, que también es de Vicente Fidel López. Claro, y que les resultaba una palabra un poco, no sé, les complicaba la vida. Vos sabés que yo propongo títulos, pero después Sí, esto... las editoriales. ¿no? Las Es editoriales claro. cambian Pero bueno, me a pareció gusto. que estaba bien y en todo caso nos podemos hacer la pregunta, ¿fueron pecadores o no? Digo, te metiste con un personaje de la historia que fue visitado por Molina, Enrique Molina. Digo, Camilo O'Gorman es un personaje conocido, es más conocido que Por José María Luisa Pachurra, por Bemberg. ejemplo. Claro, por Digamos. María Luisa Bemberg. Fue un éxito la película. Claro, de Camilo. no sé si no fue la Claro, película más taquillera sí. de la historia del cine. ¿Por qué elegiste un personaje tan conocido? Bueno, elegí la novela, que es una suerte de nouvelle de Molina, es una novela un poco lírica y enloquecida y fascinante. No sé si es una novela histórica. Claro. La novela histórica no estaba. Y en todo caso, lo que conocíamos un poco más en general de Camila era a partir de la película de Bemberg, pero que se ajustaba al fusilamiento y poco más. No nos olvidemos que la película esta se estrena en el 84, llegaba nuevamente la democracia. Sí, Fue una película muy transgresora para la época, esa escena de ellos dos sobre la mesa en la cocina. Alfonsinista. Claro, bueno, era muy caliente la película y demás. Y por supuesto, si yo había escrito sobre Madame Perichon, su abuela, yo no podía no escribir sobre Camila y tratar de entender cómo estos dos jóvenes llegan a esta situación. En la película aparece Madame Perichon. Sí, un poquito. O Mona Mari, creo. Sí, al principio. un poquito, claro. Y bueno, y entonces yo te diría que la novela amplía más la mirada un poquito maniquea de Bemberg perfectamente, en 1 hora y media. Hay que contar una historia, Condensar. hay que contar Pero el bueno, rosismo, difícil. ¿Quiénes eran los O'Gorman en el Río de la Plata? Los O'Gorman... Empecemos por la familia. Digamos. Era una familia federal. Claro. Los O'Gorman, todo el mundo era federal. Además, ellos son fusilados el 18 de agosto de 1848. El padre, don Antonio O'Gorman, y su madre, digamos, era una familia bien establecida dentro de la sociedad porteña, no de los grandes apellidos, pero sí bien. Y, por supuesto, relacionados, muy bien relacionados, y con una señora que yo te diría que es un poquito, que es cuando el diablo mete la cola, bueno, yo te diría que Madame Perichon es un poquito el germen de esta historia, ¿no? Es una mujer que hizo lo que quiso y que eligió a esta nieta, Camila, como una sucesora de su saber y de su inquietud y de su curiosidad. Camila era una niña lectora, una niña diferente para el resto de los hijos de la pareja, de la familia O'Gorman, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente un poquito fustigada por esa abuela, puso el ojo sobre el hombre equivocado. Porque es un hombre prohibido. Claro. Qué más fascinante o inquietante, pero hay que tener aguante.
para meterte en lo prohibido. Bueno, Camila... ¿Crees que no lo tenían? Me parece... Mi lectura de los hechos, ¿no? Eran muy tiernitos. Eran de una bondad inconmensurable. Claro. El haberse enamorado y trascendido a la carne y demás, digamos, este pecado para los dos, él un sacerdote, ella su feligresa. Ella una adolescente. Ella con todas las 18, hormonas. Claro, y además era catequista y tocaba el piano y leía y era una chica con inquietudes. Claro. Que quiere llevar adelante esta pasión pero que no abandonan su religiosidad. Esto es lo notable, Claro. ¿no? No la abandonan. Deciden que van a vivir su amor, se fugan. Te quiero decir que los integrantes de la iglesia en aquel entonces tenían mujeres a rolete, hijos a rolete, daban misa, sotana puesta, pero la inmoralidad o la amoralidad existía. No cambió. No, de lo más normal. Pero cambió No, nada. lo que te quiero decir es que por ahí, hoy en día, por ahí un sacerdote, por ahí deja, ¿no? Sabe que Deja hay los cámara hábitos. fotográfica. No, o deja los hábitos y decide casarse. En aquel entonces, Rosas había intentado poner un poquito de orden. Dale, viejo, paremos un poco. Y además, la relación fraternal o, te diría, estrechísima entre el poder estatal y el poder eclesiástico, ¿no? Iban muy unidos. Pero bueno, Ladislao Gutiérrez y Camilo Gorman son de una ingenuidad pasmosa. Claro. Y deciden fugarse para vivir ese amor y no se escapan de verdad. Claro, porque podrían haberse ido a Montevideo o Río de Janeiro. Exactamente, y de ahí seguir hacia arriba, porque ella sale con unas joyas y con dinero, teniendo la posibilidad de comprar unos pasajes. Sí, porque eran pudientes. Claro, pero se instalan en Goya, a la vuelta de la esquina. Es cierto que la geografía del siglo XIX Por supuesto, era y otra. las distancias eran... Pero suponer que Juan Manuel de Rosas y no los va a encontrar es bastante ingenuo. Y de alguna manera, como ellos siguen con esta religiosidad a pleno y casi se transforman en dos místicos, ¿no? Se ofrecen, te diría, Camila podría haberse salvado, elige no salvarse, elige reivindicar ese amor y entregarse a la muerte. Solamente siendo dos místicos religiosos, ¿no? Creyendo que ese amor solamente es digno de ser vivido al lado del Todopoderoso y no en la tierra, que es ruin y nefasta, ¿no? Porque esa famosa frase, ¿no? de Ladislao, estás ahí, a tu lado, Camila, que hemos visto en la película, que no es tan así la frase, es Gutiérrez está ahí, porque el edecán de Rosas, Antonino Reyes, que era el comandante de Santos Lugares, escribe sus memorias, las memorias del edecán de Rosas, y tiene un apartado, y de su pluma tenemos registro de cómo fue recibirla, cómo le tomó declaración. Yo me pregunto, O'Gorman era un hombre de poder y cercano a Rosas. O'Gorman la entrega. Podría haber evitado el fusilamiento de la hija. No, O'Gorman la entrega. Castigo ejemplar. Bueno. O'Gorman la entrega. Nos vamos a enterar mucho más en tu novela, Pecadora. Consíganla y entreténganse. Y te agradezco mucho. Por favor. Sé que tu próxima novela está cerca. Sí. En octubre, más o menos. En octubre, sí. Ya adelantaste el personaje, pero no digo nada. Bueno. Genial. Así que bueno, esperamos octubre para leerte. Y Sí. mientras tanto, Camila O'Gorman y Pecadora. Gracias. Gracias, Florencia. Gracias por favor. venir. Gracias. Yo soy Pablo Nicotera. Hace poquito publiqué una primera novela que se llama El abrazo maternal de los pasillos, que editó el sello Azul Francia Editorial. Mi libro cuenta un poco la historia de Mercado, un personaje que
desde el presidio, desde el encierro en la cárcel, narra su propia historia y lo hace en 3 planos temporales. La idea de la novela surgió en realidad para matar el aburrimiento. Está escrita hace mucho tiempo esta novela y en el tiempo que la escribía trabajaba en una agencia de viajes, ¿sí? En una agencia de turismo, que era una agencia que había abierto hace poco, así que tenía pocos clientes. En el invierno prácticamente estaba sin hacer nada en la oficina. Ahí se me empezaron a ocurrir algunas ideas que se fueron sumando una arriba de la otra. Va juntando todas esas cositas y las convertís en ficción. Buena parte de la novela fue escrita durante esas tardes en el negocio. Si me preguntas desde cuándo tengo conciencia de escribir con ganas de dedicarme a la escritura, creo que viene muy pegadito desde que la lectura se convierte en algo sistemático, en algo más voraz. Entonces ahí es cuando uno dice, yo quiero hacer esto también. Y empecé a participar de certámenes literarios y bueno, decidí estudiar la carrera que estudié y que llevo adelante como profesión, que es la carrera de letras. Y nada, continué escribiendo hasta que se dio esta oportunidad de publicar. Cuando pasan algunos días en donde no escribí nada, ahí se vuelve ya una necesidad, ¿no? Empieza a generar alguna ansiedad por sentarse a escribir, que el producto terminado te genera un placer que no te lo provoca otra cosa. ¿Dónde pueden conseguir la novela? La pueden conseguir en la tienda online de la editorial Azul Francia, mandando mensajes directos a las redes sociales de la editorial, o en los puntos de ventas habituales, que son varios y no recuerdo todos. Estamos con Diego D'Onofrio, fundador de La Bestia Equilátera, una Así es. gran editorial. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Una editorial que uno ve los libros y tiene ganas de comprarlos. Sí, sí. ¿Somos puntillosos con el diseño de los libros? Sí. Casi todas las tapas las hizo Juan Pablo Cambariere, salvo las de Vonnegut, que se Madre Noche se ve allá. Sí, Liniers. Y Michael McDowell, que son tan buenas las tapas originales americanas que tomamos el original. Aquella de Agujas Doradas es de Mike Mignola, que es un diseñador famoso que trabajó con Batman. La del Hotel de los Animales también es una gran tapa. Es una gran tapa, esa es obra de Cambariere. Y después todo el resto es de Cambariere. Muy bueno. Muy guiado. Y ahí está la vedette, que ahora lo veo en todos lados, el libro Sesión, sí. En una tarde de lluvia. Sí, Sesión que tiene parte del afiche, esa que se ve ahí es Kim Stanley, la actriz la espiritista de la película Seance on a Wet Afternoon, ¿no? Una película de 1964. Por eso le dio ese toque medio Pulp Fiction que tiene. Vos sos el que selecciona a los autores porque tienen un catálogo bárbaro. Digo, ¿quién casi hay? todo, sí. ¿Quién está seleccionando autores? De la parte internacional, sí, casi todo lo hago yo, bajo el comando general, ¿no?, de Luis Chitarroni, que es una celebridad, ¿no? Claro. ¿Y tienen traductores, hacen sus propias traducciones? Sí, en general buscamos traductores consagrados. Virginia Bendaño, Ernesto Montequín, el recordado Carlos Gardini, que nos hizo como 11 traducciones, falleció hace unos 4 o 5 años. Yo creo que esas ediciones con tapas de Liniers, tenemos 6 títulos de Vonnegut, sí. Van a ser libros de culto con el tiempo. Incluso la foto del libro de Elizabeth Taylor, Prohibido morir aquí. Sí, esa es una foto que tomó de Cambariere, Juan Pablo Cambariere. Es ideal que sea esa especie de hotel inglés, ¿no?, porque transcurre todo en un hotel. Y el aquí refiere justamente a la foto esa del hotel, ¿no? Sí. ¿Van a publicar más de Elizabeth Taylor? Sí.
justo ayer recibí la traducción de Ernesto Montequín del nuevo libro que se lo encargamos de tiempo, una nueva novela de Elizabeth Taylor, sí. ¿Todos estos autores los encontraron ustedes? Porque yo los empecé a conocer a partir de La Bestia Equilátera de las ediciones. Por ejemplo, Malcolm McDowell, sí. Michael, no Michael, Malcolm. Sí. Es como una investigación que hago yo en blogs literarios. Y bueno, Michael McDowell es un autor que el libro de los elementales es un libro de culto en Estados Unidos. O sea, la verdad que es muy raro que nadie lo haya publicado antes. Pero bueno, hay que atreverse a publicarlo, hay que encontrarlo. Y fue un hit. Sí, fue un hit impresionante. ¿Hay más material de McDowell? No. Bueno, sacamos Agujas Doradas y estamos corrigiendo una nueva traducción que es Katie, también de Teresa Arijón. Así que en principio van a ser esos 3 que vamos a sacar. ¿Y con la literatura argentina cómo hacen? ¿Cómo hacen la selección? Tenemos... Bueno, ahí se puede ver El mal menor de Charlie Failing, sí. Bueno, ese es un libro muy conocido, ya tuvo otras 2 ediciones antes. Pero bueno, ahora estamos probando tenemos varios, Daniel Gebel, Luis Chitarroni publicado, Kosariski. Pero ahora estamos probando con una convocatoria que hicimos. Sí, háblame de eso porque veo que en las redes está todo el mundo preguntando qué pasa. Sí. Recibieron cualquier cantidad de material. Sí, la verdad que nos superó por completo. Esperábamos 800.000 novelas y recibimos casi 2.000. Superó por completo nuestras expectativas. Hay que leerse 2.000 novelas. Sí, por suerte yo había puesto que se iba a resolver en el año 22, con lo cual tengo hasta diciembre como para dar un veredicto. Como para dar el veredicto, porque realmente, o sea, nosotros habíamos tenido un concurso hace unos 5 años, que lo había organizado una productora y demás, con jurado, con un mecenazgo de la ciudad, justamente, de la ciudad de Buenos Aires. Y había salido premiado Bob Show con Todos contra Todos y cada uno contra sí mismo, ¿no? Y ahora queríamos hacer como una opción de una convocatoria elegida por los editores, digamos, ¿no? Sin que tengamos un jurado aparte, una productora aparte. Pero bueno, me acuerdo que en el concurso llegaron 807 novelas. Y ahora casi 2.000, o sea, claro, bueno, tiene que ver un poco con el crecimiento de la editorial, ¿no? Del catálogo y demás. Sí, y que cuesta mucho publicar. Todos se encuentran una ilusión una luz ahí al final del túnel. Sí, 2 rarezas de esa convocatoria, que me dijeron que en verdad no es tan rareza de los concursos, el 80% son hombres, 20% mujeres. Qué raro. Sí, es rarísimo porque en general las lectoras son mujeres, ¿no? Sí. Sin embargo, se mantiene a rajatabla esa proporción. Claro, porque vos no usabas... La Bestia Equilátera no usó seudónimo, había que mandar la novela con el... Sí, con el nombre y casi que es más claro, digamos. Sí, porque sí. Yo a veces pienso en los concursos que piden seudónimos. Si te gusta la novela, abrís el sobre. Todo el mundo sabe quién es, ¿no? No creo que te aguantes hasta... Sí, y el 30% llegaron de Latinoamérica y España, ¿no? Hispanoamérica. Claro, porque era abierto para... Era abierto para todo el mundo hispanohablante. Hispanohablante, sí. Genial. Pero lo de los hombres me sorprendió muchísimo. Sí, realmente. Sí. Digo, cuando uno funda una editorial, ¿tiene en la cabeza una idea de lector que quisiera? Digamos, ¿ustedes tienen un lector de La Bestia Equilátera? ¿Te podés imaginar cómo es? Y siempre es lo que nos gusta leer a los editores, ¿no? La verdad que, por suerte, mi gusto coincide bastante con el gusto general, ¿no? Claro. Con lo cual, por eso hemos tenido realmente muy buenas ventas, ¿no? Pero La Bestia Equilátera nace del taller literario de Luis Chitarroni y Daniel Gebel, ¿no?
o sea, somos 2 alumnos que nos unimos con Luis y fundamos la editorial. Entonces también está un poco influido por lo que tanto Luis Chitarroni como Daniel Gebel enseñaban en su taller, ¿no? ¿De dónde salió el título, el nombre de la editorial, La Bestia Equilátera? El título es justamente una novela que yo estaba escribiendo en ese taller literario de Chitarroni y Gebel, que se llamaba La Bestia Equilátera. ¿Y la vas a editar por La Bestia Equilátera? ¿Suponés? En principio sí, pero ya viste como que se hizo tan importante el nombre editorial de la editorial La Bestia Equilátera que ya no sé si la voy a titular de la misma manera, Claro. ¿no? Porque en comienzo no... Me acuerdo que cuando nació hace 15 años La Bestia Equilátera, lo googleé, puse La Bestia Equilátera y no apareció nada. O sea que es una completa creación mía, ¿no? Y bueno, la sigo escribiendo, la novela, tengo unas 70, 80 páginas y espero algún día publicarla, ¿no? Y algún día verá la luz. Sí, sin duda. Tiene que ser por La Bestia Equilátera. Sí, sí. De hecho, una de las razones para crear La Bestia Equilátera era publicar la novela. Claro. ¿No? ¿Qué idea tenés? ¿Qué tiene que tener una editorial de bueno? ¿Cuáles son las virtudes que tiene que tener una editorial para cuando convoca autores y cuando se lanza al mercado? ¿Qué hace bueno a una editorial? Para mí tiene que tener una línea definida, o sea, y mantenerla, ¿no? Aunque de golpe no tenga ventas, aunque de golpe... para mí lo que define una editorial es tener una orientación, sea el que sea, digamos, ¿no? Sea publicar rescates, publicar narrativa de autores vivos, nacionales, internacionales. Nosotros claramente nos guiamos por ingleses y americanos, pero eso tiene que ver con los editores también. Por ejemplo, yo no leo francés, pero sí leo inglés, entonces de todo... Rara vez aparezca una escritora Claro, rara francesa. vez aparece, creo que tenemos 1 o 2 franceses. Claro. Entonces, todo tiene que ver con la orientación de gusto del editor. Porque vos lo que haces es leerlo en el idioma original. Claro. Sí. Sí. Y tratar de imaginar cómo quedaría, porque es muy distinto leerlo en el idioma original. Creo que esa es una de las virtudes de un editor, ¿no? Tratar de anticiparse antes de recibir la traducción de cómo quedaría en castellano y sobre todo en nuestro castellano porteño, ¿no? Que es el que trabajamos. Claro. Tratar de visualizar eso, ¿no? Porque a veces hay como cosas muy fechadas, muy de lugar, sobre todo con rescates que son del año 50, 60. Por suerte ahora se están haciendo las traducciones al rioplatense, digamos, al Sí. argentino. Durante años Sí. aguantamos leer las traducciones de anagrama y las traducciones del Sí. español. Terrible, Sí, vos lo sí. habrás padecido igual. Sin duda, sí. Nosotros igual mantenemos el tú siempre. ¿Sí? Sí, eso lo mantenemos, no usamos el voceo. ¿Eso por qué? ¿Porque es para por- ventas en Latinoamérica? No. Por una especie de tradición literaria, ¿no? Porque el voceo como me incomoda, no. Sé que algunas editoriales lo han ido incorporando, pero nosotros todavía no. Lo que sí, bueno, tratamos de encontrar un vocabulario que no sea estrictamente porteño, que se pueda leer en España también, ¿no? Estuviste en la FED Sí. la otra semana. ¿Qué viste de las otras editoriales? Digamos, como buen editor debes mirar Sí. lo que publican. ¿Qué otras editoriales te gustan? Además de La Bestia Equilátera, por supuesto. Me gusta mucho lo que está haciendo Chai, que realmente o sea, a mí me gusta como las editoriales que se toman un riesgo, ¿no? Que apuestan a... en general todas las editoriales argentinas tienen un riesgo, porque si vos buscás cualquier autor extranjero en general, de los más conocidos, consagrados, fueron publicados en España. Entonces, la edición española, que es impresionante, o sea, en España debe haber 200 bestias quiláteras. O sea, realmente nos dejan una pequeña porción. Estos títulos que nadie conoce, en verdad
están guiados por un poco por lo que hace España, o sea, como los autores principales los sacan todos allá, uno tiene que idearse a ver cómo publica. Entonces, la verdad que editar en Argentina es un riesgo, sobre todo editar autores extranjeros. ¿Y qué te hace apostar por un autor? ¿Qué ves? Cuando lees la novela decís, bueno, sí, para este autor invertimos un dinero y lo publicamos. Sí. Porque, Sí, es un riesgo editar autores extranjeros porque tenés el costo de los derechos que se pagan en moneda extranjera, las traducciones que son muy caras y las correcciones de traducción que llevan mucho tiempo y también son caras. Son distintas a las correcciones de autores nacionales que en general te entregan todo ya cocinadito. Entonces esos tres costos te hacen que un libro tenga un costo muy grande, entonces tenés que fijarte muchísimo a lo que vas a sacar. Y lo que yo me fijo en general es, bueno, lo primero es el estilo narrativo, o sea, ese es el primer foco, ¿no? que busco, pero después también miro el tema, o sea, porque en verdad, y quizás lamentablemente, lo que vende es el tema. sí. O sea, si vos no tenés un tema atractivo, la novela, por ejemplo, Sesión en una tarde de lluvia, ¿no? Que es nuestro último éxito. Y ahí vi que como que el tema del suspenso con el espiritismo podía tener interés. Funcionan los libros que son narración pura. Sí, eso sí, eso es lo primero. A mí me da la sensación que el que compra, Sí. el lector compra libros que... Sí, pero si tomás una novela experimental, por ejemplo, una novela, si te vas al género, por ejemplo, al género policial, por ejemplo, tomás el misterio tipo Chesterton o demás, el misterio inglés, es muy difícil vender eso, porque no son los géneros que están de moda, no son los temas que están de moda. Claro. Entonces, tenés que... nosotros nos guiamos, y en eso, digamos, no hay mucho misterio. O sea, los temas que están de moda son el tema autobiográfico, el tema existencial. ¿El fantástico? El fantástico, no está de moda el fantástico. Nosotros tenemos un par de novelas, pero no es un género que esté de moda. No está de moda lo que es el policial inglés de misterio. Ujú. Nosotros tenemos 2 o 3 novelas de novela negra americana. Mi ángel tiene alas negras, Sí. El nombre del juego es muerte, Zona caliente, uno es un número solitario, pero son novelas que son muy distintas a las novelas de... Nos hubiera gustado publicar una novela de misterio inglés tipo Agatha Christie o Chesterton. Pero Pero o sea, no- no tiene venta segura. Y lo que pasa es que, bueno, esos autores ya están publicados y si te vas a un autor desconocido, viste, ya es más difícil poder imponerlo. Imponerlo. Sí. Y por último, ¿cómo ves el mercado editorial argentino? ¿Es una aventura de editar libros en Argentina? Yo creo que sí. Sí. Sobre todo, está muy difícil en el sentido que aparecieron, también gracias a Dios, ¿no? Que aparecieron muchas editoriales nuevas argentinas. Yo no sé, yo perdí el número, pero debe Sí, haber, sí. no sé, 400, no sé. Sobre todo sacan mucha literatura nacional. Y entonces, bueno, y es muy fácil llegar a las librerías, ¿no? Como hay tantas librerías independientes, entonces se llega fácilmente y son competencia. ¿Se edita más de lo que se debería? Y se edita más de lo que se vende, yo creo. Se sabe poco de las ventas de las editoriales, ¿no? Pero yo creo que lo que no existe hoy en día es como la venta promedio. Es decir, bueno, yo saco algo y sé que vendo 400 ejemplares seguro. No, eso no pasa. Puedes vender 50 ejemplares de un libro que incluso nosotros, que somos una editorial que tiene 15 años de trayectoria, hay algunos libros que hemos vendido, no quiero hacer nombres, ¿no? Claro, Pero, claro. pero 50 Pero mucho ejemplares. menos de lo que esperaba. Sí. Entonces, eso te produce un desbalanceo por completo, porque no tenés como la base para recuperar lo que invertiste en imprenta, diseño de tapa, corrección y demás, ¿no?
¿Van a seguir editando en Argentina a pesar de todo lo que me decís? Sí. Nuestra idea es seguir editando y queremos sacar más porque no tenemos muchos títulos por año. Claro. ¿Cuántos Y tenemos 4 ahora, más o menos 4 títulos por año y queremos pasar un poco a por lo menos 6 o 8, ¿no? Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Quijote no se mancha. Gracias. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en otra emisión de El Quijote no se mancha.